Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde cuando emigran a Canadá, y es que en Canadá perder el estatus migratorio casi nunca ocurre por una gran tragedia. La mayoría de las veces ocurre por errores pequeños, errores que parecen normales, decisiones que parecen inocentes, cosas que alguien te dijo en un grupo de WhatsApp o en un video de TikTok. El problema es que el sistema migratorio canadiense funciona con reglas muy claras, y cuando alguien rompe una de esas reglas, aunque sea sin mala intención, las consecuencias pueden ser demasiado serias. Hoy quiero hablarte de algunos de los errores más comunes que cometen muchos inmigrantes, no para asustar a nadie, sino para que tengas la información antes de tomar decisiones que probablemente después no tengan vuelta atrás. Porque cuando uno decide salir de su país, lo último que quiere es perder todo su proceso por algo que probablemente se puede evitar. El primer error, trabajar donde no tienes permiso. Uno de los errores más comunes tiene que ver con el trabajo. Muchas personas llegan a Canadá con un permiso específico. Puede ser un permiso de estudio, un permiso de trabajo cerrado o probablemente un estatus temporal mientras esperas una respuesta de migración. Y aquí aparece el primer problema. Alguien les dice tranquilo, trabaja en otro lado mientras tanto. Pero el sistema migratorio canadiense sí controla estas cosas. Y si tu permiso de trabajo está ligado a un empleador específico, trabajar para otra empresa sin autorización puede convertirse en una violación de tu estatus. No importa si el trabajo es por algunos días, no importa si fue en efectivo, no importa si alguien te dijo que en este país todo el mundo lo hace. Si el sistema detecta ese tipo de irregularidad, puede afectar tu historial migratorio. Y muchas personas se enteran de esto cuando aplican una residencia permanente o a una extensión de su estatus migratorio. El segundo error, quedarse más tiempo del permitido. Otro error bastante común es no revisar la fecha de vencimiento de su estatus migratorio. En Canadá, todo funciona con fechas muy claras. Permiso de estudio, permiso de trabajo, visa de visitante, cada uno tiene una fecha límite. El problema es que algunas personas piensan que hay una especie de margen automático, pero no siempre es así. Si tu estatus expira y no solicitaste una extensión a tiempo, entras en lo que se conoce como estatus fuera de regla, y recuperar ese estatus puede ser complicado. No imposible en algunos casos, pero definitivamente mucho más difícil. Muchos inmigrantes han tenido problemas simplemente porque no revisaron una fecha o porque confiaron con que había un poco más de tiempo. Y eso es algo que mucha gente subestima cuando está en un proceso migratorio. Y es que no todo se trata de lo que haces, también importa lo que no haces. No revisar un documento, no entender una condición, no confirmar una información antes de enviarla. Y ahí es en donde empiezan los errores que después no tienen explicación fácil. Porque no es que hiciste algo incorrecto de forma evidente, es que dejaste pasar algo que el sistema sí tiene en cuenta. El tercer error, dar información incorrecta en la aplicación. Este error es más delicado. Cuando alguien aplica cualquier proceso migratorio, ya sea residencia o permiso de trabajo o incluso una visa, toda la información que traiga queda registrada en el sistema. Y aquí ocurre algo que muchas personas no saben. Si la información es falsa, incompleta o contradictoria, puede considerarse como misrepresentation. Otra cosa que pasa mucho es que las personas creen que siempre van a tener tiempo para corregir, que si algo sale mal después se puede arreglar. Pero en muchos casos no funciona así. Hay procesos que no se detienen, hay decisiones que quedan registradas desde el primer momento y hay momentos que no vuelven. Y cuando intentas corregir, ya no estás en el mismo punto, estás en desventaja. Hay algo que casi nadie te dice cuando estás llenando una aplicación migratoria, y es que muchas personas no fallan por mentir, fallan por asumir. Asumen que una información no es tan importante, asumen que pueden explicarlo después, asumen que el sistema va a entender su situación. Pero el sistema no interpreta, el sistema compara. Y cuando alguien no coincide, no te llama para preguntar, simplemente registra la inconsistencia. Y ahí es en donde empiezan los problemas, porque después no estás explicando tu historia, estás tratando de justificar una diferencia que para ellos ya es una alerta. Esto no siempre significa que alguien quiso mentir. A veces ocurre porque una persona no entendió la pregunta o porque alguien llenó la solicitud por ella. Pero para las autoridades migratorias, la responsabilidad es 100% del aplicante. Por eso es tan importante revisar cuidadosamente cada documento antes de enviarlo, porque un error en una aplicación puede generar problemas años después. Y eso es algo que mucha gente subestima cuando está en un proceso migratorio. Y es que no todo se trata de lo que haces,
también importa lo que no haces. No revisar un documento, no entender una condición, no confirmar una información antes de enviarla. Y ahí es en donde empiezan los errores que después no tienen explicación fácil. Porque no es que hiciste algo incorrecto de forma evidente, es que dejaste pasar algo que el sistema sí tiene en cuenta. El cuarto error, y probablemente el más grande, confiar ciegamente en consejos de videos de internet. Este es uno de los errores más frecuentes. En internet hay miles de videos, grupos de Facebook, foros y millones de comunidades en donde la gente comparte experiencias migratorias. Y eso puede ser muy útil, pero también puede ser peligroso, porque cada caso migratorio es totalmente diferente. Lo que funcionó para alguien en 2018 puede que no funcione hoy. Lo que aplicó para una persona en Ontario puede ser diferente en otra provincia. Sin embargo, muchas personas toman decisiones importantes basándose únicamente en lo que alguien escribió en un comentario. Y después descubren que su situación era completamente distinta. Informarse es bueno, pero depender exclusivamente de consejos de desconocidos puede llevarte a errores muy costosos. El quinto error, pensar que el sistema no cruza información. Algo que muchas personas subestiman es que el sistema migratorio canadiense cruza información constantemente. Historial laboral, entradas y salidas del país, aplicaciones anteriores. Todo queda registrado. Eso significa que una decisión tomada hoy puede aparecer nuevamente años después cuando solicites otro estatus. Y cuando el sistema detecta una inconsistencia, comienzan las preguntas. Por eso, más que buscar atajos, lo más inteligente casi siempre es entender bien las reglas desde el principio. Aquí es en donde todo cambia, porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, dejas de improvisar. Empiezas a decidir con mucho más cuidado, empiezas a revisar mejor, empiezas a pensar en el siguiente paso, no solamente en el actual. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. No hacer todo perfecto, sino entender qué cosas no puedes darte el lujo de hacer mal. Otro error que muchas personas cometen es pensar que estos temas únicamente afectan a quienes hacen algo grave. Y no, la mayoría de problemas migratorios no empiezan con algo grave, empiezan con decisiones pequeñas. Aceptar un trabajo que no debías, no revisar una fecha, firmar algo sin entenderlo. Y cuando te das cuenta, ya no estás en el punto de evitar el problema, estás en el punto de solucionarlo. Y ahí todo se vuelve más difícil. Migrar no es solamente cambiar de país, es entrar a un sistema completamente nuevo. Un sistema con leyes diferentes, procesos diferentes y consecuencias que muchas veces no conocíamos antes de llegar. La mayoría de los inmigrantes no cometen errores con mala intención, los cometen por desconocimiento, por confiar en la persona equivocada, por seguir consejos sin verificar o simplemente porque nadie les explicó cómo funcionan realmente las cosas. ¿Sí o no? Por eso, hablar de estos temas no es para generar miedo, es para algo mucho más importante, para que las personas que están empezando su camino migratorio no tengan que aprender este tipo de lecciones de la manera más difícil. Porque cuando uno decide salir de su país, lo hace buscando estabilidad, oportunidades y un futuro más seguro para su familia. Y perder ese camino por un error evitable es algo que nadie quiere vivir. Si este video te ayuda a entender mejor cómo funciona todo esto, compártelo con alguien que esté pensando en emigrar o que ya esté pasando por un proceso migratorio. A veces, una información a tiempo puede evitar muchos problemas después. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente la vida del inmigrante, suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí hablamos de lo bueno, de lo difícil y de todo lo que casi nadie explica antes de salir de casa. Porque al final, el precio del norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Chao.